Yo debo ser una persona que más ataque ha recibido en su vida. Es decir, en mi país durante mucho tiempo no me pronunciaban el nombre, me decían el bulldog. O sea, para que ustedes se imaginen lo que era la agresividad. Yo en general, debo confesarles, a lo mejor les sirve esto, yo nunca le presté mucha atención, nunca me reparé en contestar a gente que se especializa en insultarme día y noche. La verdad que no les presto mucha atención. Sí le presto atención a lo que son las críticas sobre que he jerarquizado mal los temas, he omitido aspectos, tengo inconsistencias, todo lo que ayuda a que uno perfeccione lo que dice. Eso siempre he tratado de ser muy receptivo, muy abierto. Siempre las críticas para mí son como una ayuda. O sea, nunca lo tomé, nunca me enojaba porque me criticara, sino siempre lo tomé como alguien que me ayudaba. Que es una actitud, yo diría, científica. Es decir, la crítica ayuda a mejorar el producto. Y eso es lo que yo creo que hay que darle atención. Y lo otro es siempre, hay veces que es inevitable tomarse con cierta simpatía los episodios. Había un famoso comunicador en la Argentina, pero digamos de niveles de audiencia impresionantes, que atribuía mi fracaso político a 3 circunstancias. La primera, que no era peronista. La segunda, al sastre o a la casa de ropa que utilizaba. Y la tercera, que no había cambiado de mujer y me tenía que sacar una modelo para que me prestaran atención. Digo, esto eran las tres cuestiones. Yo me reía con los comentarios. Mi mujer nunca se reía. Y el sastre menos, porque a ver, yo vivo en un pueblo del sur de Gran Buenos Aires, una comunidad más chica, y los sinvergüenzas pasaban y decía, vos hacés fracasar a la idea de la libertad, cerrar el negocio, y el tipo quería pelearlo, o sea, era una cosa, una tontería. Pero digo, no hay que enojarse, tampoco hay que tener cuidado con esas cosas, hay gente que se irrita mucho. Por ejemplo, una vez para hacerme gracioso, dije que una de las 3 cosas le iba a cambiar. Entonces, los periodistas peronistas no lo vemos. Así que el sastre o la mujer va a haber un lío. No se imagina lo que fue esa noche con mi mujer. Pero digo, más allá de eso no hay que preocuparse, forma parte de lo que hay que entender en la vida pública. Yo lo veía casi como una propaganda cuando competía electoralmente. O sea, cuanto más me atacaban, más importante era lo que uno decía. Así que, pero bueno, si les sirve, no se pongan nunca nerviosos por eso. Bien, hoy vamos a ver el desafío de las reformas liberales en Latinoamérica, que es un poco, ¿qué es lo que nosotros le proponemos a la sociedad? Es decir, ¿qué cambio le estamos proponiendo a la sociedad frente al régimen alternativo? Déjenme contar cómo el régimen alternativo es el régimen populista, o si ustedes quieren, las distintas variantes de lo que ha sido el chavismo. ¿Qué le proponemos nosotros? ¿Cómo transmitir ese mensaje? Yo diría que lo primero es nuestra propuesta es construir una sociedad abierta, una sociedad que no esté cerrada, que tolere la diversidad en un sentido muy amplio, es decir, que acepte que las personas piensan, tienen preferencias, son distintas y convivir en esas condiciones es lo que da una sociedad abierta,
donde hay libertad para la innovación y el emprendimiento. Eso es muy importante, la capacidad de aceptar ideas nuevas, no solo en materia de las ciencias duras, sino también en las creencias, en la moda, en las iniciativas sociales, que es respetuosa de los derechos civiles, es decir, de los derechos que tienen los ciudadanos. Es decir, ahí hay un derecho que es muy decisivo, que es el derecho de opinión. O sea, cuando ustedes tienen clausurada la posibilidad de opinar distinto, eso ya es un bloqueo inaceptable. El derecho ambulatorio. Y esto que a veces uno no le da importancia, pero una de las características de las sociedades cerradas es que uno era siervo de la tierra o tenía pasaporte interno, no se podía desplazar, tenía como una carta de pertenencia. Me contaban que en Venezuela hay una suerte de credencial para no poder comprar en otro barrio. O sea, ese tipo de cosas son una cuestión muy importante. Por ejemplo, en mi país lo que hay más que todo es un problema de ingobernabilidad. Hay piquetes, hay gente que se especializa en impedir que usted haga lo que usted quiere hacer. Y lo traba y lo somete a una suerte de contribución gangsteril. O sea, para pasar por acá hay que hacer un óvulo. Ese tipo de temas, a mí me parece que lo que quiere garantizar una sociedad abierta es que ese derecho de opinión, ese derecho a ambular, a moverse, es muy importante. Por supuesto que complementariamente a esto, enseñar y aprender, es decir, la libertad de ideas, la libertad religiosa, esos son cuestiones esenciales. El de ejercer actividades comerciales o industriales, es decir, que uno tenga la posibilidad de ganarse la vida con sus emprendimientos. Eso es muy decisivo cuando en una sociedad a uno le ponen trabas, y la única manera de funcionar es bajo el privilegio y la concesión de quien ejerce el poder. Y esa libertad de actuar en la vida comercial, industrial, digamos, en cualquier emprendimiento es esencial para que haya sociedad civil. Y si no hay sociedad civil, prácticamente somos todos vasallos. Donde hay un solo patrón, olvídense de las posibilidades de divergencia. Y es decir, estas cuestiones son posibles si hay derecho de propiedad. Es decir, el derecho de propiedad como una cuestión esencial para evitar el vasallaje y la dominación. Es decir, el derecho de propiedad es el que permite enseñar y aprender, moverse, sentirse libre de opinar diferente. Que ha vivido en sociedades muy represivas, opinar diferente es muy peligroso. Y yo creo que eso es esa oferta de devolverle a la libertad un rol protagónico en la vida de las personas, es una oferta formidable que hacemos a la creatividad, aún a una vida mediocre, pero es una elección personal. No todos tienen que elegir una cosa épica. A veces hay que elegir la vida que uno quiera vivir. Ese derecho es parte de nuestra oferta, que no lo imponga nadie sobre nosotros. ¿Cómo se arma el modelo institucional de una sociedad abierta? Esto es importante porque ese modelo institucional es el que ha funcionado. No es un modelo extremadamente sofisticado, pero es un modelo que ha preservado, yo diría, básicamente los derechos civiles que mencionaba. Uno es el de la división de poderes, es decir, la obsesión de cautelar esos derechos es dividir el poder. La clave es evitar que alguien tenga poder para cegar los derechos
para imponer el vasallaje, para determinar sobre nuestras vidas y libertades. El modelo que la humanidad desarrolló es el de la división de poderes, es decir, donde el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial no dependen de una voluntad única. Cuando hay esa autonomía y hay ese check and balance, yo diría que se dan las circunstancias para que esos derechos esenciales puedan ser validados. ¿Cuál es un componente complementario de esa división de poderes? La libertad de prensa. Esto es lo primero que yo creo que hay dos cosas que se suprimen enseguida que se acerca a un régimen totalitario. Uno es la libertad de prensa y otro es la libertad cambiaria. O sea, yo tengo que cerrar esas dos cosas porque esas dos cosas son vitales para encerrar a las personas. Y la libertad de prensa es un mecanismo extraordinariamente vigoroso para hacer que el régimen de división de poderes funcione adecuadamente. ¿Qué da la libertad de prensa? Bueno, da transparencia. Siempre el ejemplo que se usa en mi país es Suecia. Suecia es, digamos, el Club de la Libertad de Prensa está en el edificio de los suecos, porque ahí es donde empezó la cultura de la libertad de prensa. La libertad de prensa es esencial para que uno viva en una sociedad donde haya balance y donde haya derecho a la libertad. Bueno, el debido proceso, eso abarca todas las cuestiones. No es simplemente el proceso judicial, el debido proceso es la forma de gestar las leyes, es la forma de ejercer las actividades administrativas. Por ejemplo, ustedes vieron la expresión de ayer, a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. En mi país, a nuestros amigos todo, a los enemigos la FIP. La FIP es la administración de impuestos. O sea, el debido proceso tiene que ver con que no se usan las instituciones del Estado de manera hostil, sino que se sigue un procedimiento aleatorio. No es que casualmente todas las inspecciones caen sobre los que opinan de manera negativa de quien ejerce el poder. Digo, debido proceso es un conjunto de actividades. Obviamente los abogados reconocen eso más que todo en el proceso judicial, en cómo se realiza un juicio, pero la expresión en el sentido que yo la uso es mucho más amplia. Es el debido proceso en el sentido de que uno no manipula las instituciones para servir a quien está en el poder y sus amigos. Es la idea del crony capitalism, el capitalismo de amigos. No es simplemente otorgar indebidamente una concesión, es todo este manejo de usar el aparato del poder agresivamente con los que uno no simpatiza y simpáticamente con los que uno coincide. Un cuarto elemento muy vital en las sociedades, y hoy Martín Krause lo puso con mucha claridad, es la descentralización. O sea, ¿qué es lo que uno observa en las sociedades más democráticas? Yo siempre me acuerdo de lo que me impresionó hace muchos años investigando sobre el federalismo fiscal o la administración descentralizada, el grado de descentralización de las instituciones dinamarquesas. Es decir, la cercanía al ciudadano de la acción del Estado. Es decir, el principio, muchas veces se le da una connotación religiosa, pero es una connotación mucho más amplia, el principio de subsidiariedad. Es decir, que las actividades, en la medida que se puedan, sean voluntarias, contractuales. Si no son voluntarias y contractuales, por alguna de las cosas que explicaba Martín hoy, porque
algún tipo de externalidad o de característica de bien público, en general que lo haga el gobierno más cercano a los ciudadanos. Ir subiendo en la escala gubernamental aquello que es imposible de evitar. Cuando el gobierno central conserva muchas facultades, la tentación de usarlo en beneficio propio es casi imposible de evitar. O sea, entonces, en general, las sociedades abiertas presentan un altísimo grado de descentralización. Primero a la sociedad civil, segundo al gobierno local, tercero al gobierno departamental o provincial o estadual, por último al gobierno nacional. Cuando ustedes concentran muchas cosas en el gobierno nacional, la tentación de ver el gobierno como un botín es casi inevitable. Y organizarse para el botín. Una vez que está el botín, es muy difícil evitar la organización para apoderarse del botín. Entonces, una forma, me parece a mí, de hacer las sociedades más abiertas es llevar la descentralización a los niveles más intensos. Por una razón muy sencilla, el hombre concreto, o la mujer concreta, es mucho más fácil de controlar el gobierno local. O sea, con el gobierno local usted interactúa, con Bachelet, con Lagos, con Piñera, es excepcional que usted puede interactuar. A nivel local usted puede interactuar, entonces el control que hay sobre el ejercicio del poder es enorme. En particular, a nivel local es muy fácil que se desarrollen actividades de la sociedad civil y eso pone un balance que es muy difícil hacerlo a escala gigantesca. Y este es un punto esencial. El otro, yo nunca le encontré una traducción razonable, accountability, que es en las sociedades democráticas, abiertas, los gobernantes se hacen responsables. Es decir, responden por sus actos. No son eternos. O sea, no pueden ignorar que después van a tener que explicar lo que hicieron. En general, eso es muy importante, que haya alternancia en el gobierno. Una forma nunca tener que responder es estar toda la vida en el gobierno. Ese es el sueño de los Kirchner, por ejemplo. Kirchner es un tipo sofisticado. Él había armado eso, que un día iba él, otro día iba la mujer, otro día iba él, otro día iba la mujer, y reproducían la consanguinidad o el matrimonio, que son formas de gobierno propias de los tiempos anteriores a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Es decir, no tener que dar explicaciones. Era muy complicado porque después de la Revolución Francesa ustedes saben que estaba la guillotina, o sea, no había explicaciones que dar. Antes no había explicaciones y el mecanismo más complejo de la vida política es la sucesión, y eso tiene mucho que ver con esto de hacerse responsable. La otra es la publicidad de los actos de gobierno. Eso es una cuestión que también a veces se le interpreta en un sentido estrecho jurídico. Publique el decreto. No, publicidad de los actos de gobierno es que hay un gobierno transparente, no hay un gobierno opaco, no hay cosas que se ignoran. En general, en las sociedades más avanzadas, lo que uno nota es que hay prácticamente full disclosure. O sea, uno sabe todo, los expedientes, los requerimientos, todo se maneja automáticamente. Una de las cosas sanas que está pasando en Argentina, y yo soy muy crítico de cómo se está gestionando esta transición, pero una cosa sana que está pasando es que muchos trámites han comenzado a hacerse por Internet. Y al ser el trámite por Internet no hay la posibilidad del trámite conversado. En Argentina nunca nadie le va a decir vamos a hacer una cosa corrupta, vamos a conversar. Usted puede conversar.
Conversar quiere decir que si no conversamos, no avanza el trabajo. Esta cuestión de la publicidad de los actos es muy decisiva. Por ejemplo, en sociedades no abiertas, sociedades totalitarias, la opacidad de los actos de gobierno es total. Muchas de las cosas que pasaron, por ejemplo, en el estalinismo, las descubrimos muchísimos años después. Por ejemplo, para la generación, yo todavía era muy joven, para la generación de mi padre, una cosa que fue tremendo fue el discurso de Nikita Khrushchev en el 20º Congreso del Partido Comunista. ¿Qué pasó? Ahí se le hizo claro, incluso a los cuadros principales del Partido Comunista, qué es lo que había estado pasando. O sea, el grado de transparencia es extraordinariamente importante en las sociedades abiertas. Y yo creo que es una enorme ventaja. O sea, yo estoy tratando de decirle, esto es lo que le queremos transmitir a la sociedad. Esto es lo que le estamos proponiendo a la sociedad. Y lo estamos haciendo porque todo eso significa gobiernos mucho más eficientes, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, gobiernos menos costosos, gobiernos menos brutales, gobiernos menos corruptos, gobiernos menos agresivos con los derechos civiles de los ciudadanos. La alternancia en el gobierno. Bueno, acá hay un tema que es crucial. Si uno sabe que no va a haber alternancia, ahí no funciona. Si uno sabe que va a gobernar siempre el mismo, el esquema no funciona. Es decir, la posibilidad de la alternancia tiene que ser muy visible. Por ejemplo, yo acabo de estar en la Nicaragua de Ortega. La idea que se va a quedar para siempre es una idea profunda. Y como ahora está enfermo, no se le ocurrió nada mejor que para prolongarse en el tiempo ponerla a la mujer de vicepresidenta. Es decir, la idea de que no va a haber alternancia, para que no le quedara duda a nadie, echaron a los 28 diputados de la oposición. Con esto quiero decir, la idea de la alternancia es casi el atributo decisivo de una sociedad abierta. Vaya por caso. ¿Cuál es la gran novedad que introdujo George Washington? Cuando después de un periodo de gobierno no fue más reelegido. Ese hecho produjo la idea de que iba a haber alternancia, que no iba a haber consanguinidad. Obviamente eso se fue perfeccionando con el tiempo, pero yo diría, esa es una enorme garantía de los derechos civiles esenciales. Yo la verdad no se me ocurre, probablemente porque estoy viejo, un modelo institucional mejor que ese. No es que es un modelo perfecto, nunca lo va a ser. Es un modelo que tiene muchos problemas, tiene a veces dificultades, lentitud, parsimonia, check and balance es pesado, pero siempre piensen ustedes que ese modelo es extraordinariamente mejor que lo que han sido sus alternativas. Nunca la comparación es entre una tipología ideal y este modelo, que es un modelo surgido de muchos años de interacción de la vida social y que tiene una característica que a mí me resulta muy impresionante. Todos los países prósperos y exitosos y libres de la Tierra tienen este modelo. Es difícil que esa correlación sea fruto de una casualidad. ¿Ok? ¿Cuál es el modelo económico? Bueno, ustedes recuerdan la idea del populismo. La idea del populismo que hay una plétora de recursos. Que acá en la Argentina decía, hay para todo. Hay para todo. No, acá hay una restricción. O sea, uno sabe que tiene dilema
Y ese modelo institucional reconoce esas restricciones. No hay un intento de reproducir el paraíso en la tierra. Nunca se le va a poder ofrecer. Nosotros sabemos que hay limitaciones en la vida humana. Nunca le vamos a poder ofrecer lo que ustedes necesitan o lo que ustedes puedan aportar. No, esa es de cada uno según su capacidad, cada cual según su necesidad. Esa es la idea del paraíso en la tierra. Y nosotros pertenecemos no solo a esa tradición de la sociedad abierta, el check and balance, también pertenecemos a esa tradición de que mi reino no es de este mundo. Porque si el reino es de este mundo, la política, la sociedad abierta no tiene ningún sentido. Están los justos y los pecadores, y a los infieles la muerte. ¿Vieron cómo es la Shia? A los infieles la muerte. Este es un sistema que tiene esa lógica de respetar la idea de que uno puede mejorar en el nivel de vida, como ha ocurrido y ha sido una experiencia enormemente virtuosa de los países más desarrollados, pero no hay y no va a haber ausencia de la escasez. En esos países, el modelo que nosotros ofrecemos en general tiene ausencia de inflación. ¿Por qué? Porque la inflación está asociada históricamente la inflación es un fenómeno monetario de raíz fiscal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, la emisión de moneda es un mecanismo de financiamiento del Estado no legislado. Y si eso no está legislado, uno puede conculcar recursos, perturbar recursos, y en general el mecanismo de alta inflación termina siendo un mecanismo espurio, un mecanismo no controlable, no legislado. Siempre acá, acuérdense ustedes que queremos ser gobernados por normas que conocemos, por normas que han sido discutidas, no por la arbitrariedad. Por eso la ausencia de inflación es un atributo importante de una sociedad libre. En general, la inflación actúa como una gigantesca opacidad. La idea de ser cuidadosos en esa cuestión es una idea, entre otras, que todos los países exitosos son países de gran estabilidad. No existen países exitosos de alta inflación. No, eso no se da. Porque la inflación genera todos esos mecanismos espurios. Además, el sistema funciona mal, no hay mecanismos que corrijan los impuestos correctamente, que corrijan los precios públicos, se arma un lío fenomenal. Es decir, un caso por excelencia es mi país, o sea, nosotros siempre fuimos muy propensos a la inflación, o sea, miren, siempre había cierta idea de que la inflación era un mecanismo de promover el desarrollo. Nunca en la Argentina nos quedamos cortos. Si tenemos que hacer eso, lo hacemos de verdad. O sea, nosotros a la moneda le quitamos 13 ceros. Cada cero es 1000% de devaluación. O sea, no quedamos con dudas sobre eso. Si eso daba resultados, lo llevamos hasta el final. Eso, si ustedes quieren, creó un clima de inmoralidad, de imprevisión, de privilegios, de informaciones que no todos tenían con homogeneidad, que ha generado en nuestra sociedad ese clima digamos, de sospecha. Por eso, a mí me parece un segundo componente del modelo económico de la sociedad abierta es la ausencia de inflación. El tercero es la inserción en el mundo. En general, la inserción en el mundo es quizá el mecanismo más transparente, más competitivo que hay. O sea, ¿de qué manera sabemos
cómo asignamos los recursos. Había un famoso economista húngaro, Alex Nove, que estudiaba las economías socialistas muchos años atrás, estoy hablando de 40, 45 años atrás, y decía, Hungría en la planificación usaba los precios del resto del mundo para poder guiar las decisiones de inversión. Él decía que el drama del socialismo es que necesitaba mantener varios países capitalistas para saber cuáles eran los precios. La inserción en el mundo tiene extraordinarias ventajas en materia de incentivos, de transparencia, de evitar privilegios. Una economía cerrada es muy fácil que sea capturada por fenómenos corporativos, por amigos del gobierno. Por ejemplo, en mi país es muy claro que todo el mundo tiene algún amigo que hace que se evite la competencia. Si uno lo que quiere es libertad para los insumos, control para los productos. Claro, cuando uno hace la cuenta agregadamente no puede existir eso, porque lo que uno es producto es insumo de otro y ahí viene. En general, todos los países que son sociedades abiertas tienen una alta inserción en el mundo. O sea, mírenlo objetivamente. Una de las cosas que a mí más me angustia del fenómeno Trump es ese rechazo a la globalización, esa idea de encerrarse, más allá que me angustia todavía más la prepotencia. Imagínense, yo tengo amigos mexicanos que están aterrados porque dice que les va a construir una muralla y además se las va a hacer pagar. O sea, ese tipo de creer que el problema está en otros, que el problema está fuera de la sociedad, y construir chivos expiatorios, en general está muy asociado a aislar la sociedad del mundo. Yo diría a un mal nacionalismo, a un nacionalismo de medios, lo define. El cuarto punto es las regulaciones establecidas legalmente y promotoras de la competencia. ¿Por qué digo esto? Por esa cuestión del debido proceso. En las sociedades totalitarias, o las sociedades autoritarias, las sociedades populistas, muchas de las regulaciones son llamados telefónicos. En mi país eran llamados telefónicos. Usted no le haga publicidad a Mauricio Rojas, ¿no? ¿Cómo era la de la Caperucita? No lo va a vender acá. O sea, el libro este no... la regulación tiene que ser esencialmente un proceso que tenga límites y, sobre todo, el baremo con el que la juzgamos es que promueva la competencia. No es la regulación para impedir la competencia, es la regulación para crear la competencia. El quinto punto, que estas son reflexiones que son el proceso de mi vida, es los impuestos no pueden ser compensatorios ni subjetivos. Es decir, yo no le puedo poner un impuesto a usted porque es eficiente. Menos se lo puedo poner porque es rubio y de ojos azules, o achinado, o blanco, o negro. Es decir, si hay una intervención importante del poder, son los impuestos. Y es vital que los impuestos registren el debido proceso, la idea de equidad, la idea de no crear artificialmente ineficiencias. La idea de que yo puedo hacer arbitrariedad con los impuestos es una idea que claramente debe ser descartada en una sociedad abierta. Entonces, cuando uno transmite cuál es el programa de una reforma de la libertad, se acabaron las agresiones en el instrumento más poderoso que tiene el gobierno, donde se expresa más claramente la coerción, que es en los impuestos. Bueno, los organismos regulatorios sometidos a los límites y la jerarquía de las normas, eso es vital. O sea, muchas veces son los organismos regulatorios
los que generan excesos de poder extraordinarios. Eso es muy importante porque hay organismos regulatorios que son de un peso extraordinario, como los organismos de controles del mercado de capitales, la superintendencia del Banco Central, las autorizaciones en materia de productos, desde medicinales a los otros. Es decir, la idea de que el debido proceso también afecta a todas las facultades regulatorias. Entonces cuando uno le pregunta, ¿cuál es la ventaja de esto sobre el populismo? Pero véala, véala. Los límites son que el gobierno no va a poder hacer ninguna de las brutalidades que hace en las sociedades totalitarias. ¿Cuál es el récord de este modelo? El modelo político, institucional, el modelo económico, que ha sido extraordinariamente exitoso. En realidad, el progreso del mundo, y sobre todo el progreso del mundo en el último medio siglo, ha sido extraordinario, al revés de lo que se dice. El mundo creció prácticamente muy poco hasta comienzo del siglo XIX, creció fuerte en el siglo XIX, mucho más fuerte en el siglo XX y mucho más fuerte en la segunda mitad y más fuerte todavía al final. Y lo que es más impresionante es que ha crecido más en los que venían más atrasados y eran más pobres. O sea, el récord de este modelo es extraordinario. Como el récord del modelo populista es extraordinariamente negativo. Un caso, posiblemente el caso más extraordinario que yo vi en mi vida, que nunca creí que lo iba a ver, ha sido el venezolano. Ustedes saben, Venezuela es un gigantesco lago de petróleo. Aún al precio malo que está el petróleo hoy, los venezolanos tienen alrededor de 300.000 millones de barriles de reserva. Son 30 millones, o sea, cada uno tiene 10.000 barriles. O sea, más o menos tiene el capital de $450.000 per cápita. Haber logrado con ese capital casi morirse de hambre como un pueblo africano pobre es una hazaña. Es muy laborioso eso, requiere mucho trabajo. O sea, requiere trabajo y para arriba y requiere mucha dedicación y para abajo. O sea, no es que se va para abajo fácil. Hay que darle. Es decir, ayer mostraban el caso de Argentina. Argentina, para darles a ustedes una idea, Argentina a mediados del siglo XIX era una zona muy atrasada y pastoril del mundo, pero muy pobre era. Por una combinación de cambios tecnológicos y arreglos institucionales, entre mediados del siglo XIX y los años 20, logramos un desarrollo espectacular. O sea, de un país atrasado nos convertimos en uno de los países más ricos del mundo. Y luego, haciendo todos los desarreglos del gobierno populista, hemos logrado retroceder sistemáticamente. Sistemáticamente, o sea, nos hemos logrado ir para abajo empobreciéndonos, no al ritmo chavista, todo eso, ahí nos han sacado ventaja. Pero hemos logrado producir un descalabro. Entonces, este modelo es un modelo muy exitoso si uno lo aplica en lo institucional, en lo político, en lo económico. ¿Cuál es la minusvalía que yo le he visto históricamente? ¿Por qué a veces fracasamos en su defensa? Bueno, yo creo que un problema que tenemos es que nuestra narrativa no es épica. Yo le digo, va a haber división de poderes, va a haber debido proceso, va a haber iniciativa, no lo vamos a utilizar con los impuestos. Nadie se enamora por eso. Si yo les digo, conmigo van a construir el paraíso en la tierra. Eso es una cosa muy atractiva. O cómo era la propuesta nazi, el pueblo elegido. Esta cosa del pueblo elegido es una cosa extraordinaria, es la raza superior. Ahí usted se entusiasma. Estas cosas de hacer buenos negocios, de tener libertades, de respetar la opinión del otro, no entusiasma. O sea,
a mí me entusiasma, pero digo, porque he vivido la tragedia de las consecuencias de hacer otra cosa, pero en general no enamora, no excita. Es decir, imagínense un político que lo que dice es vamos a ser eficaces, vamos a ser transparentes, vamos a dejar que la iniciativa, la creatividad se exprese, frente a otro que promete que nos va a devolver la potencia sexual. Es una oferta muy... No, pero digo, cuando la promesa empieza a exagerarse, es muy grande. Entonces, en general, el problema de nuestra propuesta es que no tiene esa característica excitante, entusiasmante. El otro problema, bueno, no voy a volver sobre eso porque Axel lo golpea sobre eso, que es que se subestiman los riesgos. Muchas veces no valoramos lo que tenemos, no sabemos cautelar la libertad. Schumpeter tenía una frase, hay un libro que es fantástico de leer que se llama Capitalismo, Socialismo, Democracia. En ese libro Schumpeter habla de los muros se desmoronan. Y los muros se desmoronan era que los intelectuales, los artistas, no se sienten felices y reconocidos en ese sistema. Les encanta las ideas del paraíso en la tierra. Ustedes vieron, hoy Roberto lo presentó al Che en sus tragedias, en sus ideas fanáticas, en la perversidad, en última instancia, de esas ideas. Sin embargo, aquí se aprecia la clara, la entrañable transparencia de tu, yo no soy buen cantor, pero de tu querida presencia. Esa cosa del héroe ha fascinado a los artistas, a los intelectuales, muchos años, y porque esa era la idea de que se iba a construir un paraíso en la tierra, y eso es muy difícil de enfrentar. Bueno, lo de Axel es, a veces pensamos que la libertad nos está dada, que las amenazas son superficiales, ahí vamos a lo de Roberto de nuevo, se subestima el rol de Gramsci y el efecto cultural de la prédica populista que hace inviable el funcionamiento de la cooperación pacífica basada en los intereses propios de cada actor. Yo creo que ese problema es subestimar la cuestión gramsciana, ha sido muy delicada para la libertad. En eso la única manera es entender que la batalla por la libertad es permanente. Solo de esa manera vamos a evitar el camino de servidumbre. Yo creo que la forma de enfrentarlo es enfatizar la eficacia económica y sobre todo social del régimen. Lo impresionante es que los países desarrollados son mucho más igualitarios, es decir, la igualdad es un producto del régimen, porque la desigualdad es un producto de la heterogeneidad y cuando uno logra que toda la población esté incorporada, y esa es la promesa importante, incorporada al torrente del progreso a todos, es difícil competir con nuestra propuesta. Las ventajas están en nuestras posibilidades. Yo ya lo comenté, la visión de las cuestiones imperfectas. ¿Cuáles son las alternativas que hemos tenido? El totalitarismo castrista norcoreano, pero alguien en su sano juicio puede creer que eso es una alternativa. Pero lo de los Norcorea es una cosa atroz. Y los Castro, ustedes vieron que se suceden también por consanguinidad. Y es la otra alternativa, el régimen teocrático. ¿Alguien puede creer que el régimen de los Mulá o el clericalismo de la Edad Media es una alternativa? Bueno, la catástrofe venezolana, y yo diría el creciente fracaso cubano no es nuestra cuestión. Ahí yo sé que estoy apurado, hay una cuestión de comunicación pública, hay una cuestión
que yo no enfaticé, pero quiero enfatizar ahora, dos cuestiones que quiero enfatizar rápidamente porque no voy a tener tiempo de desarrollarla. Una es, los países son vulnerables cuando no tienen partidos políticos organizados. Los partidos políticos cumplen un rol en la sociedad abierta. No es verdad que la democracia se puede ejercer sin algún elemento de mediación. Y esa mediación, la existencia en general, las locuras ocurren cuando se desarticula el sistema de partidos políticos. Por eso es muy importante que haya partidos políticos y es muy importante la autonomía del servicio civil. Es decir, la idea de que el gobierno no es un botín. A ver, espera un poquito. La transición. Ahora esta es la parte más interesante, pero no llegamos porque... que es el cambio reciente en Argentina. ¿Cuál es el tema interesante de Argentina? Es el primer caso que se libera de los experimentos del socialismo del siglo XXI. Y la verdad es que nos liberamos de casualidad. No vayan a creer que fuimos talentosos. O sea, lo que nos permitió liberarnos fue una cantidad de errores monstruosos del régimen. Por su arrogancia, por su... error de cálculo. Es cierto que hicimos una cosa que fue muy valiosa y yo creo que es muy importante para Bolivia, para Ecuador, para Venezuela. Todos nuestros agravios, los que éramos alternativa, prescribieron. O sea, si uno ante una amenaza de esas se sigue pasando cuentas por cosas del pasado, estamos perdidos. Una cosa que hicimos fue recrear la unidad de la oposición dejando en el pasado los agravios. Eso fue muy importante porque permitió la unidad de fuerzas muy heterogéneas que no hubieran permitido. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? No hay un manual para resolver las cuestiones. No se sabe bien qué hacer. Hubo cosas que el gobierno resolvió increíblemente bien y hay cosas que estamos trabados. Por ejemplo, ahora la Corte acaba de anular los aumentos de los precios de los servicios públicos. Para que ustedes tengan una idea, en Argentina el gas vale 5% de lo que vale en Chile. Pero no es que tenemos gas, no tenemos gas, lo importamos de Chile. Lo importamos de Bolivia, lo importamos del resto del mundo. Nosotros consumimos mucho gas, porque históricamente tuvimos gas. Pero como bajamos los precios, ¿qué tiene el precio del gas? El precio del gas tiene tres cosas. El costo de extraer, el mantenimiento de los aparatos que hacen la extracción y la necesidad de reinversión para reponer las reservas que ustedes van perdiendo. Cuando usted baja mucho los precios, ¿qué es lo que hace? Depreda, es decir, se come todo lo que tiene y después se queda sin gas. Para volver a tener gas hay que invertir mucho. ¿Está claro? Entonces, nosotros nos hemos quedado sin gas y ahora el gobierno no logra que la Corte le apruebe, es decir, se judicializan las decisiones y nadie se pregunta ¿de dónde vamos a sacar el gas? Entonces el gobierno está entrampado, parte por frivolidad, porque una de las formas de ganar la elección fue no decir nada. Es decir, algo de eso hay que hacer en las elecciones. A mí no me iba bien porque era muy transparente. Alguna cosa en el noviazgo uno puede exagerar. Pero hay que tener cuidado. En la luna de miel no hay que prometer que todo va a ser como en la luna de miel. Porque en la luna de miel hay razones para que haya mucho entusiasmo. Y no se va a poder aguantar. Yo llevo 42 años de casado. Si mi mujer usa el baremo de la luna de miel, me liquida. Entonces, es crucial que uno entienda que hay un proceso de seducción donde algunas libertades hay. Cuando uno es electo se acabaron las libertades y ahí hay que empezar a explicitar las cosas.
una de las estrategias que ahora ya sabemos fracasa es la idea de ocultar los problemas. El presidente Macri tenía la idea de que uno tiene que dar buenas noticias. Si uno dice, esto es una situación estremecedora como la que tenemos, la gente va a entrar en pánico. Entonces, no digamos nada, hagamos... Pero, ¿cómo hace usted para multiplicar el precio del gas por 20 si a la gente no le dice, nos vamos a quedar a oscuras? No, va a colapsar todo, porque si no hay energía no va a funcionar nada. Si usted va a tener que hacer un ajuste de eso, mejor que hable. ¿Está claro? Eso es una lección que ahora aprendimos. Hay cosas que no se puede dejar pasar un día, porque a medida que pasa el tiempo, el problema no es del gobierno anterior, es del nuevo gobierno. En los primeros días, el tema es del otro. A medida que pasan los meses, el tema es suyo, y esa es una cuestión extremadamente delicada que no sabemos bien cómo resolverla. Digo, yo estoy angustiado, pero angustiado no porque yo tengo alguna idea de lo que habría que hacer. Yo creo que hay que decir la verdad de una vez por todas, de la forma más transparente, y crear las condiciones para que el propio sistema judicial no se siga haciendo el vivo. El vivo, ¿cómo se hace el vivo del sistema judicial? Dice que los aumentos no pueden ser excepcionales. Y la rebaja tampoco. Está claro, eso... es difícil si no hay un plan integral. Yo hoy comía por iniciativa mía, me fui a sentar con todos los venezolanos. Entonces le decía, bueno, lo que es crucial, no ustedes, hay gente que está pensando, hay que tener un plan integral. Porque una vez, si esto cae, se necesita un plan integral. El descalabro que se ha hecho es muy grande, si no hay un plan. Si se va a improvisar en cada cosa, va a ser, es inviable inmediatamente. Aún cuando haya un plan integral, lo que yo estoy viendo en este momento en la Argentina es que la gente dice, pero usted no debería contemplar que yo debo tener acceso a la luz y al gas. Es decir, usted contemple lo que yo he hecho. Yo me compré un aire acondicionado inmenso. Si yo aplico las tarifas chilenas, no lo puedo usar. Entonces yo quisiera que usted contemple mis errores del pasado, que fueron por lo que el gobierno me indujo. Entonces, Argentina, para que entiendan esto, Argentina tiene una intensidad energética que es el doble de la chilena y la uruguaya por unidad de PBI. O sea, para generar una unidad de PBI nosotros usamos el doble de energía que los chilenos y los uruguayos. ¿Por qué usamos el doble? Bueno, porque el precio nuestro es 5%, el 10% del precio de Uruguay y de Chile, que es lo que hace usted. A niveles bajos se compra aire acondicionado que no podría comprar. A niveles altos yo tengo muchos amigos míos, que son gente de altos ingresos, que tienen calefaccionada la piscina y se bañan en invierno, en verano. Es una cosa disparatada que no se hace en ningún lugar del mundo. Eso se puede hacer por el inmenso subsidio. Entonces, no es fácil convencer a la gente que eso que se vivió no es más viable. Entonces, ese cambio es un desafío inmenso, aun cuando usted admita que el nuevo modelo tiene enormes ventajas, entre otras que no hay esos bolsos que van a los conventos, monjas que no son monjas, bueno, todos esos temas que ustedes habrán visto. Nuestra corrupción es felinesca, o sea, no es una corrupción cualquiera, un poco divertida también. La crisis externa, o sea, en general nosotros tenemos un problema de gran vulnerabilidad externa que milagrosamente la hemos podido cabalgar. Si el gobierno anterior hubiera continuado, nosotros estábamos hoy en una crisis muy parecida a la venezolana. Hemos podido colocar más de 30.000 millones de dólares, que
atenuaron los problemas que enfrentamos. Piensen que colocamos 30.000 millones de dólares después de haber estado sin pagar la deuda 15 años. El mundo es extraordinariamente receptivo a nosotros, pero no puede ser receptivo para hacer eso todos los semestres. Eso nos puede dar tiempo para lubricar la transición, no lo podemos seguir haciendo. Eso es una cosa muy propia. Uno de los argumentos que hay es: ¿por qué no le pedimos al mundo que sea solidario con la nueva democracia argentina? Sí, pero no te van a prestar 30.000 millones por semestre, está claro. Si eso es solidaridad no va a funcionar. Bueno, ahí está descrita todas las crisis internas que hay en este momento. Yo quisiera señalar un punto de todo esto, que es que cuando ustedes destapan una sociedad cerrada con los vicios que nosotros teníamos, empiezan a aparecer cosas monstruosas. Por ejemplo, una cosa que hacíamos era trampear todas las estadísticas. Todas las estadísticas estaban trampeadas. Entonces, cuando usted tiene trampeadas todas las estadísticas, en parte, la inflación que usted tiene se debe a que está revelando lo que estaba reprimido, lo que estaba oculto, lo que estaba maquillado. Yo creo que ese tema no se puede resolver con promesas. Uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de Argentina hoy es que para ser tolerable el esfuerzo ha prometido que vamos a tener una inflación del 25%. Es imposible que tengamos eso, por lo que había que corregir. Y la otra es que nos vamos a recuperar rápido. Eso tampoco es cierto, porque estamos muy descapitalizados. Cuando uno ve todas esas dificultades, yo lo que en general uso es lo que van a ver ahora. Digo, con todas las dificultades vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Por qué uno va a elegir la calamidad totalitaria? ¿Por qué va a arruinar el futuro propio y el de sus hijos? Observen con detenimiento algo que yo le he copiado a Martín Krause, que a mí me ha impresionado, porque esta foto satelital dice más que 1000 palabras. Desde el Evangelio sabemos que no se deben elegir las tinieblas. Miren lo que van a ver ahora. Ahí. Fíjense, ahí está Corea del Norte y Corea del Sur. La foto satelital, estos dos países tenían, en realidad era más desarrollado a comienzos de los 50 Corea del Norte que Corea del Sur. Acá ustedes ven lo que es el que eligió el modelo de sociedad abierta y el modelo de sociedad cerrada. La sociedad cerrada es, en los términos de la cultura hebreo-cristiana, son las tinieblas. La luz, acá la foto satelital lo muestra, la libertad es la luz también. Probablemente esto a mí siempre me sirvió para uno en los momentos de mayor pesadumbre: no elija el camino totalitario, no elija el camino de la oscuridad, no se encierre en las tinieblas. Bueno, muchas gracias. A ver, preguntas. Manos levantadas. Ahí hay una. A ver, Moisés. Muy buenas tardes, mi nombre es Moisés y soy de Chile. Quería hacerle la siguiente pregunta. Principalmente durante mucho tiempo en Chile y en gran parte de Latinoamérica, nosotros pensamos de que el populismo y que la idea socialista tienen un atractivo que la hace ser irresistible, y que las ideas de la libertad tienden a verse como lejanas, frías, solamente números y nada de piel. No obstante, el llamado que siempre se nos hace, en especial también con su charla, es que la libertad tiene algo especial, que la libertad es luz. ¿De qué forma usted motivaría a los jóvenes que están dentro de este seminario y que aún no logran ver que la libertad es piel, que la libertad es luz, y que si bien el socialismo para el común de los mortales se ve tan atractivo, estas ideas pueden serlo el doble, el triple o el cuádruple? Déjeme hacer un comentario correctivo. Yo no veo a nadie muy atraído por cómo le va a Venezuela, a Cuba o a Corea del Norte.
En general el atractivo está cuando usted compara un modelo ideal. ¿Usted se acuerda cuando Mauricio contaba que había leído a los 14 años el Manifiesto Comunista? Bueno, ese modelo ideal donde uno parece tener el instrumental que crea la historia del futuro, esa tipología ideal versus la realidad que usted confronta, luce atractiva. Cuando usted compara los modelos reales, ¿cuáles son los modelos reales? Ahí es donde da totalmente al revés. Mire, yo siempre el argumento que uso, además de la foto que le saqué a Martín Krause, esta de la foto de la luz y la oscuridad, el otro argumento que yo uso es ¿para dónde arranca la gente? Yo no conozco a nadie que arranque para Corea del Norte, para Cuba o para... No, la gente arranca de esos lugares para afuera. ¿Cómo era el muro que decían uno de los expositores decía el muro azulado de los tiburones? La gente se lanzaba a cruzar en balsas, salía de Cuba en condiciones deplorables. ¿Por qué? Por el terror que les causaba continuar su vida en un régimen de esa naturaleza. Entonces, yo creo que el atractivo, la forma de hacerlo atractivo es plantear, comparemos sociedades reales. ¿Qué modelo, qué experiencia usted conoce alternativa? Y yo tengo muchos modelos atractivos, o sea, los modelos nórdicos, los modelos europeos, el modelo neozelandés, el modelo australiano. A mí me parece que esos modelos son sumamente atractivos versus la alternativa. Y lo último es no entre en ese debate de tratar de entusiasmar en el fanatismo, si justamente todo el esfuerzo que creo que hay que hacer es quitarle el fanatismo a estas cosas. Nosotros no somos fanáticos. Al revés, yo estaría dispuesto a arriesgar mi vida y mi libertad para que usted pueda opinar diferente que yo. O sea, que usted tenga el derecho a la libertad. Eso es lo que creo yo tenemos que divulgar entre los jóvenes. Es una larga tarea, no es una tarea que se realiza fácilmente. Es una tarea de esfuerzo intelectual, de ejemplo de vida, de que no seamos contradictorios. Pero bueno, a mí me parece que es bastante persuasivo el modelo de la libertad. No es una cosa perfecta, no, eso no. No hay obra humana perfecta. Es una obra imperfecta, pero que me parece que entre las alternativas que históricamente hemos tenido disponibles, esta obra es muchísimo más ventajosa que las alternativas. La pregunta que le quería hacer yo es que muchas veces estas ideas que usted promueve, que estamos promoviendo acá, no llega a la gente y llega un personaje al poder un poquito más liberal de lo que por ejemplo tenemos hoy día en Chile o lo que era Cristina Fernández en Argentina, gobierno más populista, pero llegan al poder no por el mérito de que la idea liberal en el fondo esté en la gente, sino que es porque tenían un candidato muy malo en contra o porque en el fondo no llegan por mérito propio, sino que porque el otro lo hizo muy mal antes o porque el rival político era muy débil. Entonces yo lo que le quería preguntar es que cómo ve el panorama en Argentina, cómo siente que están las ideas en el fondo expandidas en Argentina en relación a eso, si es que después de Macri podría en el fondo volver una Cristina Fernández, no Cristina Fernández, pero un gobierno... No, mire, eso sí que estoy seguro que no. O sea, ella no vuelve. Eso ha quedado herido de muerte por los episodios de corrupción. Eso, es decir, la idea de esa tragedia, de esa pesadilla, nos la hemos sacado encima. Lo que tendremos serán gobiernos menos eficaces, puede ser algunos más
mucho más estatista que el que a mí me gustaría. El que tenemos hoy es muy estatista, es muy... Macri no es un liberal. O sea, para contarle a ustedes, Macri, ustedes llega a decir que es liberal. Para mí, cuando me dicen liberal, yo me siento como homenajeado, reconocido. Macri lo considero un agravio, como si le dijera a la madre PUTA. O sea, lo considera un agravio, una descalificación. Macri no concibe que uno le diga que es un liberal. Para poner las cosas en su lugar. Pero me parece que nosotros vamos a tener gobiernos un poco peores, un poquito mejores, pero caer en manos de personajes extremos y diletantes como los que tuvimos, esa desgracia, creo que por un tiempo estamos vacunados. O sea, nosotros tuvimos gente muy delirante a cargo. Como Venezuela. Yo en Venezuela cometimos muchos errores, pero haber caído en manos de Diosdado Cabello, Maduro, ¿cómo se llama el ministro del Interior? El gánster el que tiene Venezuela ahora. ¿Cómo se llama el ministro del Interior? El Reverol, el jefe de la droga, digamos. Eso es una cosa muy anormal. Ahora, los países pueden caer en cosas muy anormales y pueden tener una tragedia de la que no es fácil salir. Yo creo que a eso no volvemos. O sea, vamos a tener gobierno, algunos un poco mejor, otros un poco peor. No tengo grandes expectativas sobre la calidad de nuestros dirigentes ni su lucidez, pero tampoco tengo el temor de que vuelva un episodio tan extremo y delirante como el que sufrimos. Me parece que eso está fuera de la agenda. No va a ser una cosa fantástica, pero cosas absolutamente delirantes como las que tuvimos, que eran increíblemente delirantes, eso creo que está fuera de nuestra pantalla. No es una cosa bárbara, pero eso creo que está fuera de la pantalla. Buenas tardes. Mi pregunta, realmente quisiera un comentario de usted de parte de la experiencia que tuvo políticamente, debido a que hoy al mediodía tuvimos un debate sobre cómo llevar las ideas y si hay algo que ha quedado en acuerdo entre nosotros de que hay que cambiar la opinión pública y de esa manera podríamos conseguir de que los políticos, cambiando esa opinión pública, podamos llegar a poner ideas liberales. Por un primer paso se planteaba si lo más óptimo era plantearlo de la parte de las ONGs o hacerlo por parte de la política. Y en ese caso le quería preguntar a usted cómo consiguió, porque prácticamente en un momento tenía ganadas las elecciones, entonces de ahí quisiera un comentario. Yo creo que es una batalla cultural muy amplia la que hay que librar, y eso hay que librarlo no solo en los institutos de pensamiento, en las universidades, en la prensa, bueno, en los propios partidos políticos. Yo aproveché una circunstancia excepcional de la vida, que fue el sistema entró en una gran conmoción y tuvimos una competencia que nunca más se podría reproducir, que fue entre fórmulas presidenciales. En general en la Argentina compite usted con 40.000 candidatos que van detrás suyo. Por una vez esa competencia la hicimos sin todo el aparataje que iba atrás. Entonces eso fue una ventaja a nuestro favor increíble, porque yo lo que tenía que era ir no con 40.000 candidatos que no teníamos, sino contra las fórmulas. Y eso creó una oportunidad extraordinaria que le erramos por 1 milímetro. Yo no creo que eso sea fácil que alguna vez se reproduzca. Me parece que hay que trabajar. Yo, por ejemplo, muchos años trabajé en una fuerza muy tradicional de la Argentina, que era la Unión Cívica Radical, y llegué a ser una figura importante ahí, ayudaba y tenía, y contrabalanceaba, y las ideas avanzaban.
Me parece que eso es lo que uno puede hacer. Yo no tengo una muy buena receta. A veces hay circunstancias excepcionales que se pueden aprovechar. Pero en general yo creo que hay que trabajar en un espectro lo más amplio posible. Hay que formarse, hay que tener material de lectura, hay que participar en los debates, y el que se enoja pierde. O sea, si a usted se le burla, todo, no se enoje. Usted siga adelante, argumente, actúe respetuoso. Eso, tarde o temprano, eso va avanzando. Y yo creo que es lo más sano que se puede hacer. En parte, el cambio que yo he visto en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, ha estado muy vinculado a ese esfuerzo a lo largo de los años de que las ideas se van, si son de buena calidad, se van metiendo. Gracias a todos, espero que se hayan entretenido, dado que los profesores acá tienen todos ciertos visos poéticos, déjenme usar una figura poética. En la noche usted siente a veces el ahogo de la oscuridad. No sabe lo que va a disfrutar en la aurora, así que prepárese. Porque yo creo que la aurora para nosotros viene por nuestros esfuerzos, por la potencia de las ideas, por la conducta, por los ejemplos. Yo creo que no es bueno el pesimismo. Yo creo que nosotros tenemos que tener casi un optimismo fisiológico. O sea, una actitud de transmitir ánimo y esperanza, porque en realidad lo que este plexo de ideas ofrece es una magnífica oportunidad para la humanidad. Así que, fíjese, yo a mis años estoy esperando la aurora, así que a lo suyo le queda mucho más. Muchas gracias a todos.